A martes lo hacemos con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF de Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo creo que es inevitable preguntarte, después de esa jornada vertiginosa que hemos vivido en esos precios del petróleo, disparándose todo ese sector energético, con esas petroleras disparadas, ¿cómo hay que interpretar ese recorte de la producción? Hemos visto cómo se revisan también las previsiones del barril, y cuál puede ser la respuesta que esperemos por parte de Estados Unidos y cómo impacte en los mercados. Bueno, yo creo que lo hemos comentado muchas veces, Eva, en estos micrófonos en los meses pasados, y siempre hemos comentado lo mismo, ¿no? Que pensábamos que los países productores de crudo, el mundo occidental, les ha dicho vamos hacia una transición energética y les ha dicho vamos a sustituir la quema de combustibles fósiles por energías alternativas y renovables. Lo está haciendo Estados Unidos y lo está haciendo Europa de forma masiva, y los objetivos de megavatios están ahí, ¿no? En todas las zonas geográficas occidentales. Y hemos comentado muchas veces que probablemente los países productores van a tratar de constreñir la oferta para vender en ese periodo de transición energética hacia las energías alternativas el crudo lo más alto posible, ¿no? Y si hace falta recortar la oferta, pues lo harán, y lo han hecho, ¿no? Y yo creo que eso lo habíamos comentado muchas veces, y sobre todo yo creo que lo que nos ha marcado es un precio o un suelo por el cual los países productores se sienten incómodos, ¿no? Hemos pasado un periodo en los últimos 6 o 7 años en los cuales el crudo se fue por debajo de los $65 barril y llegamos a estar por debajo de los 50 en media durante mucho tiempo, y ahí sufrieron mucho, ¿no? Las finanzas locales, sufrieron mucho las compañías energéticas estatales de estos países, y está claro que ese crudo en esos niveles pues les duele, ¿no? Y lo que nos ha marcado, fíjate que ha sido simplemente el romper la barrera psicológica de los $70 momentáneamente, lo que ha propiciado un recorte de producción en la OPEP Plus, probablemente en un entorno en el que no ha dado tiempo ni a que la demanda se ralentice, ¿no? Y yo creo que es un tema psicológico de una barrera de precio, y lo que nos deja claro es que ante caídas de demanda va a haber caídas de oferta para ajustar el precio. Lo vimos también en los peores momentos de la crisis con la guerra con Ucrania el año pasado. Los países productores no arrimaron el hombro en ningún momento, y al revés, estuvieron hablando de reducciones de oferta más que de aumentarla, y tuvo que ser Estados Unidos el que volcara sus reservas al mercado para tratar de estabilizar el precio, ¿no? Yo creo que Estados Unidos ha consumido un volumen de reservas muy importante, como comentáis. Tampoco creo que vayan a llevar su nivel de reservas a niveles mínimos, puede volcar algo, pero tampoco creo que vayan a dejar el país en situación de posible desabastecimiento por tratar de estabilizar el crudo, ¿no? Entonces yo lo que creo es que vamos a tener un crudo con una barrera que es los $70 barril, muy difícil de perforar a la baja. Haría falta una gran recesión tipo 2008 a nivel mundial para que esto se produzca, desde mi punto de vista. Y en un entorno de ralentización y de caída de la demanda, lo que vamos a ver es caída de oferta por parte de los países productores, porque, como digo, el mundo le ha dicho a estos países que vamos a descarbonizarnos, y probablemente estos países lo que le están diciendo al mundo, vale, tardaréis 10, 15, 20 años en descarbonizaros, pero mientras tanto me vais a pagar el crudo caro, ¿no? Y yo creo que ese es el escenario que vamos a tener por delante, y lógicamente pues esto es negativo para el proceso de desinflación, sobre todo en la tasa general, ¿no? En la que incluye energía, pues que probablemente tengamos cierto rebote en la tasa general después de haber tenido un periodo de fuertes caídas en los últimos meses, ¿no? Y probablemente pues sirva de suelo, ¿no? Probablemente las lecturas de inflación general, porque sí que es verdad que esto pues va a generar cierto rebote en esa tasa o esas lecturas de inflación futuras, ¿no? La mirada puesta en ese futuro, ayer atendíamos a esas lecturas de la actividad de los PMIs, constatando como en las principales economías está ese débil comportamiento. La industria, de hecho, manufacturera de Estados Unidos, cerca del mínimo de 3 años, se extiende la sombra, las presiones inflacionistas. De hecho, estas últimas horas también lo decía desde la Reserva Federal Cook, va a seguir siendo tema clave. ¿Cuál es el escenario que barajáis desde Quadriga Asset Managers en medio de ese escenario de lucha contra la inflación en cuanto a la respuesta de los bancos centrales y teniendo en cuenta ese débil comportamiento de la actividad del sector privado, esa actividad manufacturera? Bueno, yo creo que las manufacturas están débiles a nivel mundial, no es una sorpresa. Llevamos muchos trimestres con la actividad manufacturera con la resaca probablemente de la fase post-pandemia, ¿no? Que fue el primer sector que salió,
y un sector que se ha visto muy afectado también por el parón de China. Yo creo que vamos a tener cierto repunte en las manufacturas muy ligadas a China por esta reactivación y este reopening de la economía china, y probablemente tengamos algo de mejora en los próximos datos. Ayer ya en Alemania se vio una tibia mejora, ¿no? Y en algunos países se vio una tibia mejora. Yo creo que el reopening chino pues hará que tengamos algunos trimestres de rebote de la actividad manufacturera, pero yo creo que la clave ahora mismo para todo el tema de las presiones inflacionistas está en lo que va a salir el miércoles, ¿no? Que son los PMIs del sector servicios, que siguen siendo muy robustos, que sí que es verdad que están gozando de un momento muy dulce de demanda, ¿no? Y que mientras el pleno empleo continúe, es complicado que los consumidores, después de haber estado encerrados durante mucho tiempo en su casa, paren de consumir servicios, porque hay un deseo y una avidez por lo mismo, y mientras el pleno empleo continúe es difícil que esto se produzca. Pero sí que es verdad que deberíamos ver también cómo poco a poco, igual que el shock de inflación primero se produjo por la energía y luego llegó al sector servicios, deberíamos ver cómo ahora ese eco de caída o de desinflación de la inflación general debería poco a poco trasladarse al nivel de precios del sector servicios y por ende a la inflación subyacente en las próximas lecturas, ¿no? Y deberíamos ver cómo la inflación se va moderando poquito a poco. Pero bueno, al final esto tiene un efecto de calaje, ¿no? Cuando los precios de la energía se producen ese shock, hasta que llega al sector servicios, pues pasa 2 o 3 trimestres. Muy probablemente ahora lo que tengamos es ese efecto de calaje en lo que es el escenario de desinflación, ¿no? Que se está produciendo en la inflación general. Y si ahora tenemos un nuevo shock de energía, como parece que puede haber con el crudo, o al menos un rebote en el crudo, yo tampoco espero que tengamos un shock como el que vivimos en la guerra del crudo, ¿no? O sea, la guerra de Ucrania, de irse hasta $120, pero que tengamos un crudo pues entre los 70, 75 dólares barril por abajo y 85 o 90 dólares por arriba es el escenario más probable. Y mientras esté en la parte alta, pues tendremos algo de rebote en la general, que se podrá traducir a los 2 o 3 trimestres en algo de rebote en la subyacente, ¿no? Entonces yo creo que vamos a entrar en un periodos de desinflación con periodos de algo de inflación y de rebote, que eso lo que puede hacer es que se alargue en el tiempo el que los bancos centrales puedan acometer bajadas de tipos de interés, ¿no? Yo creo que probablemente el punto de inflexión o el punto de equilibrio en el que los bancos centrales puedan subir tipos, estamos muy cerca, porque ya se ve que se rompen cosas, ¿no? Y ya lo hemos visto con toda la crisis bancaria que hemos vivido, pero de ahí a bajar tipos probablemente en este escenario sea difícil que los bancos centrales se aventuren a hacerlo de forma anticipada, ¿no? Yo creo que vamos a tener pues un periodo de lateralidad en tanto a las expectativas de subidas de tipos como de bajadas, ¿no? Yo creo que lo normal será que entremos en un periodo de esperar y ver, ¿no? De esperar y ver, porque bajar tipos es demasiado prematuro, no hay un daño en la economía suficiente para que se produzca ese proceso de bajada de tipos, pero tampoco pueden echar las campanas al vuelo, porque seguimos en un entorno pues en el que la inflación sigue muy presionada, y como digo, mientras el pleno empleo siga, es muy difícil que el sector servicios decaiga, y mientras este no decaiga, es muy difícil que la inflación subyacente se desplome de forma abrupta o material, ¿no? Con ese escenario que estás dibujando esta mañana, José, quería preguntarte, a la hora de encarar esa búsqueda de oportunidades, la construcción de una cartera, ¿dónde abundáis en este punto? ¿Cuál es vuestra estrategia? Bueno, nosotros estamos, y lo llevamos comentado mucho tiempo, ¿no? Estamos sobreponderados en Europa más que en Estados Unidos. Por sectores estamos en seguros, en banca, sobre todo en banca retail, y sector turismo y ocio, es los sectores que más pesan. Sector industrial también, hay una fuerte recuperación del CAPEX de la industria por ese efecto reindustrialización de Europa, y estamos viendo un buen momento en todo lo que son bienes de equipo y sector industrial. Dentro de los sectores de crecimiento estamos en la parte de semiconductores y la parte de lujo, son los sectores que más cómodos nos sentimos. Y comentábamos semanas atrás que creíamos que la energía era una oportunidad, ¿no? en esa caída, y se está produciendo ese rebote que esperábamos, y creemos que ahora hay otro sector que está presentando una oportunidad, que está claramente siendo el farolillo rojo en todas las plazas a nivel mundial, como es el sector farma, y empezamos a ver alguna señal tibia de mejora, y creemos que a lo mejor farmas americanas tipo Johnson & Johnson probablemente pues sean, o Amgen, pues este tipo de nombres, o Medtronic, pues son compañías que han caído un 50% desde el pico que marcaron en la fase COVID. Es normal, está habiendo un desestocaje, está habiendo la resaca de la fuerte demanda de productos farmacéuticos
que hubo en la fase del COVID, y es normal que estén en un momento de debilidad, pero creemos que ha llegado a niveles de corrección lo suficientemente profundos para probablemente presentar una oportunidad contra mercado, ¿no? Es coger un cuchillo cayendo, desde luego, porque están en un momento de mucha debilidad todo el sector farma, pero pensamos que ya hay nombres, o los grandes nombres europeos como Roche, por ejemplo, que creemos que son nombres que han corregido lo suficiente y que probablemente sean una oportunidad para subirnos a ellos, ¿no? Entonces, en eso más o menos tenemos nuestra cartera compuesta. Lujo, en la parte de tecnología, la parte de semiconductores, tenemos la parte de bancos europeos, sobre todo españoles e italianos, en la parte retail, el mundo del seguro de no vida, y tenemos la parte de industria y turismo y ocio. Esa es un poco nuestra cartera, y estamos entrando en el sector farma junto con energía, en sectores que habían corregido con dureza. En cuanto a valores con nombre propio, antes de despedirnos, quería preguntarte por uno de los valores que ha sido protagonistas en la jornada de ayer, porque centrándonos dentro del IBEX 35 veíamos un comportamiento en Inditex, en el gigante textil, que le acercaba a los 32 céntimos de ese máximo histórico de 2017, aunque luego perdía fuerza. Mirando este actual contexto de mercado, ¿cómo estás viendo a ese sector y sobre todo a este gigante textil de la bolsa española? Pues con alegría, ¿no? La verdad que tener una compañía que está siendo capaz de surfear un entorno muy, muy complicado, ¿no? Porque hay otros retailers que están sufriendo muchísimo, y hay otras compañías del sector textil que no están presentando las cifras, ni mucho menos que está consiguiendo presentar la textil. La verdad que a mí me ha sorprendido. Yo pensaba que iba a pinchar y que iba a entrar en un periodo de menores crecimientos y de pues un entorno mucho más complicado para su negocio y una presión en márgenes mayor de la que ha sido capaz de capear. Y la verdad que estoy gratamente sorprendido, como digo, de lo bien que lo está haciendo la compañía, y lógicamente pues se está cotizando en el mercado. El ver potencial por encima de estos niveles, pues desde luego es un valor que está recuperando la tendencia, y que desde luego hasta que no pinche en un trimestral, pues va a ser difícil que flaquee. Y la verdad es que en todo tipo de terrenos, en todo tipo de entornos, en todo tipo de situaciones macroeconómicas, pues la verdad que sigue batiendo expectativas y sigue sorprendiendo positivamente, y sigue siendo capaz de mantener y preservar el margen y de crecer. Sí que es verdad que la última publicación lanzó unos objetivos de inversión de CAPEX muy por encima de lo que el consenso de analistas estimaba, y aún así el mercado ha seguido previéndola, ¿no? O sea que, y además no confirmó del todo la política de dividendos ante ese nuevo entorno inversor, y aún así ha sido capaz de alcanzar máximos, ¿no? Así que el mercado está en un momento dulce y, como digo, pues sorprendentemente fuerte para cómo está la macroeconomía a nivel mundial, en un entorno de slowdown, y probablemente pues las ganas de consumir que tenemos servicios también se esté traduciendo pues en esas ganas de consumir moda en algunos segmentos, y Zara desde luego está en el segmento adecuado para el entorno actual, ¿no? Pero desde luego, pues como digo, pues sorprendido gratamente, ¿no? Yo pensaba que le iba a costar mucho más en este entorno macro. Pues José Lizán, como siempre, ha sido un verdadero placer, un martes más. Gestor de Retomar Nuestro Café en Quadriga Asset Managers. Un placer, feliz jornada, feliz negocio.